todos y a todas. Eh, Mi nombre, como dice Claudio, es Marisol de Celis. Yo soy matrona egresada de la UFRO. No vamos a decir el año porque en realidad para qué, ¿no es cierto? No vale la pena. Y soy matrona especialista en perinatología y actualmente me encuentro desempeñando un cargo en la Dirección de Servicios de Salud, principalmente vinculado con calidad, pero para la atención primaria, ¿ya? El proceso de calidad o de trabajo más bien en calidad, de fortalecer, ¿no es cierto?, la cultura en calidad. Ustedes me imagino que ya han visto algo de lo que son los niveles de atención, ya les ha tocado práctica, espero, pasar por alguno de estos lugares y se podrán dar cuenta que existe una diferencia bastante significativa en cómo se abordan los procesos, ¿no es cierto? La evaluación de procesos, cómo se vive la calidad en la atención cerrada en los hospitales y cómo se vive este proceso también en la atención primaria que está bastante en pañales. ¿Ya? Entonces vamos a hablar como de algunos conceptos generales porque me pidieron que hablara con ustedes sobre calidad. Vamos a hablar un poquitito, a dar como unos pequeños barnices de lo que es acreditación, ¿ya? Así que les pido que en la medida que se vaya desarrollando la clase puedan ir interrumpiendo, no tengo problema, para que en la medida que vamos haciendo la PPT ustedes también puedan ir resolviendo sus dudas, ¿ya? Vamos a compartir pantalla entonces. Les pido ahí que me digan por favor si se ve la presentación. Sí se ve. Sí, sí, se ve. Sí, profe, se ve. Ya, estupendo. Entonces, como les decía, calidad en términos generales, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? A ver, ¿qué es lo que piensan ustedes? Ahí apareció una primera frase, una primera palabra, pero ¿qué es lo que piensan ustedes cuando hablamos de calidad? Cuando el profe Claudio les habla de calidad de la atención, ¿qué es lo que creen ustedes? ¿A qué se debe? ¿Por qué surge esta necesidad de trabajar en calidad? ¿O qué es para ustedes? Así como lo primero que se les viene a la cabeza. Una oportunidad de mejorar el servicio. ¿Ya? ¿Una oportunidad de mejora? Algo que sea rápido y bueno. Rápido, bueno, sí. ¿Ya? ¿Qué más? Como una forma de administrar los recursos como de manera correcta. ¿Ya? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué buscamos con el usuario? ¿A quién le Que queremos cubra, entregar los servicios? ¿Cómo? que cubra las necesidades de salud de cada usuario. ¿Ya? Satisfacción usuaria. ¿Ya? ¿Qué Que se más? cumplan los derechos del usuario. Respeto, ¿no es cierto?, de los derechos y deberes de los pacientes. No nos olvidemos que tienen derechos, pero también deberes. ¿Ya? ¿Y qué verá el equipo de salud cuando les hablan de calidad? Si ustedes fueran hoy día matrones y matronas y estuvieran en un equipo ya ejerciendo su rol y les hablan de que vamos a empezar a trabajar en calidad, ¿creen ustedes que efectivamente los establecimientos hoy día o los equipos no están trabajando en calidad o con calidad? No, yo creo que no todos. Ya. Mira, ahí ese silencio que se produjo en ustedes se produce también en los equipos, chiquillos. Cuando nosotros vamos a hablarles de que vamos a empezar este proceso, porque en realidad el proceso uno lo parte con lo que es acreditación y por eso que siempre se ha asociado mucho calidad con acreditación en salud. Pero en realidad cuando hablamos de calidad es un todo y el proceso de calidad en la atención parte desde que la señora o el señor, ¿no es cierto?, el usuario salen desde su casa hasta que llegan de vuelta a su casa, ¿no es cierto?, después de haber recibido una atención de salud. Sin embargo, obviamente nosotros como equipo no vamos a poder eh, atender a todas estas necesidades que surgen en todo este proceso, pero sí podemos ir comprendiendo también por qué la satisfacción usuaria, ¿no es cierto?, a veces no tiene relación con la evaluación del proceso clínico como tal. ¿Ya? Entonces, los equipos en general cuando se miran, ellos sí trabajan con algunos estándares de calidad. Sin embargo, nos falta, ¿no es cierto?, documentar procesos para disminuir riesgo, porque lo que pretende la calidad también es hacer gestión de riesgo.
es disminuir, ¿no es cierto?, los eventos adversos, es decir, que el usuario no salga más enfermo de lo que llegó, sino que salga con su condición de salud recuperada, ¿no es cierto?, que salga en mejores condiciones y habiendo cumplido sus expectativas, que eso es súper importante. A veces el usuario llega con expectativas que son totalmente distintas a las del equipo de salud. ¿Por qué? Porque nosotros habitualmente nos centramos en lo biomédico. Entonces, tenemos que empezar a mirar también al usuario y las prestaciones que entregamos desde la lógica de la integralidad, ¿ya? En el caso de los usuarios que son crónicos, ¿no es cierto?, que tienen más de una patología crónica, desde la multicronicidad, ¿ya? Tratar de ir vinculando todos estos procesos de atención con lo familiar, con lo comunitario, y eso tiene que ver con calidad también, ¿ya? No pasa solamente por escribir documentos que describan procesos o procedimientos, ¿ya? Entonces, todas las ideas que ustedes me dieron son también las que a veces los equipos nos mencionan a nosotros. Calidad, acreditación, protocolo. Oh, ya vienen los de calidad con sus protocolos, ¿no es cierto? Y nos van a venir a decir lo que hemos hecho por tanto tiempo, nos lo vienen a decir ellos ahora. Pero en realidad la idea es que cuando empezamos a trabajar en calidad, sean los mismos equipos los que documenten sus protocolos, ¿ya? Ellos hagan sus descripciones de procedimiento y los formalicen. ¿De qué forma? Documentando, ¿no es cierto?, haciendo un flujo de cómo hacer los procesos, de los procedimientos, perdón, y de esa manera ir haciendo también gestión de riesgo, porque en la medida que nosotros hacemos, nos vamos confiando en que siempre nos resulta bien y a veces vamos haciendo lo que se llama variabilidad clínica, y esa variabilidad clínica es la que muchas veces hace que cometamos algunos errores, que fallemos, ¿no es cierto?, y eso lleve como consigo repercusión sobre el usuario y a veces daño irreparable en el usuario, ¿ya? Entonces, por eso es importante que esté vinculada esta calidad con la documentación de los procesos o los procedimientos. Sanciones. Esto es más que nada un error que tenemos como concepto, que cuando hablamos de calidad y como está muy asociado a que vamos a ir a supervisar, ¿no es cierto?, procedimiento, los equipos tienen miedo todavía está esto de la supervisión asociada a la sanción, ya está asociada a que va a ir vinculado con una anotación de demérito, con un llamado de atención. Entonces, en general, la gente tiene miedo de reconocer el error por temor a la sanción. Entonces, esto hay que desmitificarlo, hay que sacar este mito que la calidad está asociada con sanciones, porque no tiene ese objetivo, ¿ya? Como uno de sus compañeros ahí decía, es la oportunidad de mejora. El error, el problema, la falla, en calidad lo vemos como una oportunidad de mejora, ¿ya? Sin individualizar a quien cometió ese error. Mejora continua, eso sí, estamos absolutamente de acuerdo que calidad sí es eso. Sobrecarga de trabajo. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de documentar procesos, de aumentar en muchos casos los papeles, como dicen, ¿no es cierto?, porque aumentaron los casos de consentimientos informados, entonces ahora pedimos consentimiento para más cosas de las que se hacían antes. Antes, si no eran procedimientos muy invasivos, no se hacían consentimientos informados, entonces se llenan más papeles ahora con esto, ¿ya? Y eso a veces el equipo lo nota como una sobrecarga. ¿Y por qué muchas veces se nota así? Porque en realidad los equipos no logran comprender, porque seguimos hablando de calidad como una unidad de calidad. No es malo que exista esta unidad de calidad, pero esta unidad de calidad tiene que chorrear a los equipos y los equipos se tienen que hacer responsables también de sus procesos, ¿ya? Entonces, esa sobrecarga de trabajo en realidad también debemos sacarla y tarjarla de lo que es la calidad. Seguridad de la atención, por supuesto, lo que nosotros queremos hacer es entregar una atención segura, ¿ya?, con los menores riesgos para el usuario. Más de lo mismo, sí y no, más de lo mismo, porque en realidad yo creo que sí los equipos trabajan con calidad, que tienen que mejorar algunos procesos, sin duda, como todos, y de hecho es eso la calidad, es mejora continua, ¿ya? Si ya llegamos a un estándar y tenemos un umbral máximo y no tenemos nada que mejorar, la verdad que tenemos que mirar para el lado y seguir con otro proceso, ¿ya? Pero no es más de lo mismo, sino que es mejorar lo que ya estamos haciendo, ¿ya? Calidad, garantía explícita, sí, partió, ¿no es cierto?, formalizándose a través del GES, ¿ya? Partió ahí el concepto de calidad. ¿Y qué es lo que dice el concepto como tal? La definición dice que la calidad de atención
consiste en el desempeño adecuado según los estándares, ya que estándares nosotros vamos a decir cuáles son esos mínimos requisitos que se deben cumplir, ¿no es cierto?, para que nosotros digamos como equipo que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo los procedimientos, estamos haciendo las atenciones en salud con calidad. De intervenciones confirmadas como seguras, que sean económicamente accesibles. Por ahí también alguien lo dijo, que ocupemos bien los recursos. Sí, también eso es trabajar con calidad. Accesibles a la sociedad en cuestión y capaces de producir un impacto sobre las tasas de mortalidad, morbilidad, minusvalía y desnutrición. Esto es una definición según la OMS en relación a calidad. Para salud pública, la calidad significa ofrecer los mayores beneficios a la salud con la menor cantidad de riesgos para la salud, a la mayor cantidad de personas dados los recursos disponibles, es decir, optimizar nuestros recursos, pero no es cierto que eso no tenga un costo sobre la calidad, ¿no es cierto?, sobre el tipo de prestaciones que estamos entregando, ¿ya? No es como el pintor que le echa más agua, ¿no es cierto?, a la pintura para poder pintar más casas. No, nosotros acá debemos reducir los costos, pero más que nada los costos se reducen asociados a disminuir los riesgos. Porque si yo disminuyo los riesgos, en el caso de la atención cerrada, por ejemplo, podemos disminuir los días cama. Y ahí estoy disminuyendo los costos de la atención, ¿ya? Puedo disminuir, si disminuyo los riesgos de errar, a lo mejor voy a tener que someter a menos exámenes a un usuario, y eso va a significar menores costos, ¿ya?, de las unidades de apoyo. Entonces vamos asociando a eso, y como lo pueden ver ustedes, es una atención segura, ¿no es cierto? Estamos centrados en esto de la gestión de riesgo. Y para eso claramente tenemos que ir evaluando los procedimientos, viendo los protocolos, documentando, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos haciendo, porque de esa manera lo podemos ir comparando, vamos generando estándares en una misma unidad, o cuando son procedimientos transversales a todo el establecimiento, lo podemos ir evaluando y comparando entre una unidad y otra. Esta frase me parece súper interesante, que dice: lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como un aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que aprovechar el error, sacar lo bueno, ver el vaso medio lleno, ¿ya? Y aprovechar el error como una oportunidad de mejora. Y aquí, ustedes como alumnos todavía, ¿no es cierto?, y que pueden cometer más errores de lo que deberíamos cometer, ¿no es cierto?, los egresados, ya los que ejercemos la profesión. ¿Qué pasa entre ustedes cuando ustedes se dan cuenta que un compañero comete un error? Nos quedamos callados, lo acusamos, pero no con el afán de evitar el daño al usuario ni a su compañero como tal, sino que lo acusamos para que el profe cache que se está equivocando, en mala onda, por decirlo de alguna manera, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que nos debería llevar la ética? ¿Ya? Aquí es donde muchas veces aparece las notificaciones de los eventos adversos. No sé si han escuchado de eso. Hay notificaciones donde generalmente lo que se usa ahora es que son anónimas, donde se describe, ¿no es cierto?, qué pasó, cuál es el proceso, y se contextualiza, pero no se deja constancia de quién es el que entrega la información. Eso en algunos lugares ha generado mayor apertura de los funcionarios, sobre todo cuando se está partiendo con este proceso, porque, insisto, siempre está vinculado la denuncia o el asumir que yo cometí un error con una anotación de mérito, con un efecto negativo sobre el usuario, ¿ya? Entonces ahí nosotros también tenemos que evaluar cómo nosotros nos estamos preparando, en este caso ustedes como alumnos, ¿no es cierto?, cómo se están preparando para el desempeño después profesional, de cómo nos vamos a enfrentar ante situaciones de error. Porque, chiquillos, aunque ustedes sean especialistas y subespecialistas en un área, siempre está la posibilidad de errar. Ahora, uno no lo hace a veces de manera consciente, pero a veces la máquina, ya el hacer, la alta demanda, ustedes por ahí en uno de sus objetivos leía que hablaban de la sobrecarga. Efectivamente, eso a veces te lleva a cometer errores involuntarios. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de ese error? ¿Ya? ¿De qué manera actuamos en equipo? ¿De qué manera actúo yo como un prestador de manera individual? ¿Ya? ¿Cómo me hago responsable yo de mis procesos? ¿Ya? Eso es interesante que vayan mirándolo desde ya ustedes.
Cuando hablamos de servicios sanitarios de calidad, cuando estos son eficaces, seguros, centrados en la persona, oportunos, equitativos, integrados, eficientes, ¿ya? O sea, aquí tenemos 6 atributos, ¿no es cierto?, que definirían a un servicio sanitario como de calidad. O sea, si nuestra unidad donde nos desempeñamos entrega atenciones oportunas, es decir, tenemos un tiempo de espera en la urgencia, por ejemplo, un tiempo de espera de menos de 30 minutos, y ese es el estándar que yo tengo, ¿no es cierto?, definido para mi protocolo, yo pudiera estar cumpliendo con este criterio, ¿ya? Seguros y centrados en la persona. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Me interesa cumplir con la pauta, con el check? ¿O definitivamente me interesa la satisfacción del usuario? Que el usuario, ¿no es cierto?, se vaya y egrese con su situación de salud mejorada y habiendo cumplido con sus expectativas, ¿ya? ¿Y cuáles son esos estándares que yo defino como equipo? ¿Ya? Equitativo, dar realmente, en este caso, cada usuario tiene necesidades distintas y probablemente los procesos clínicos muchas veces nosotros tenemos lo que yo les hablaba del concepto de variabilidad clínica. Entonces la idea es que esta variabilidad clínica tenga un cierto respaldo, ¿ya?, para ir variando y entregando a cada usuario lo que requiere, pero bajo ciertos estándares, ¿no es cierto?, que eviten el error. Integrados, que no miremos solo, chiquillos, a la mama, que no miremos solo el cuello del útero, que no miremos solo el abdomen como va aumentando, ¿no es cierto?, de volumen conforme va cruzándose el embarazo. El usuario tiene una historia, vive un proceso de vida, está inserto en una sociedad, en una comunidad, ¿ya?, y por sobre todo en una familia. Entonces no lo podemos ver de manera independiente. Hay distintos programas hoy día que nos obligan o intencionan a que esta mirada del usuario sea lo más integral posible, ¿ya? Pero ese trabajo tiene que ser de todo el equipo. No es solamente la matrona que aplique una pauta de riesgo biopsicosocial o que haga las visitas domiciliarias integrales, ¿no es cierto? No, hay un todo. Y eso debería, lo digo, entre comillas, trascender de la atención primaria a la secundaria y al nivel terciario, ¿ya? Entonces, esta integralidad no se puede quedar solo en la atención primaria, que es probablemente donde más uno lo pudiera ver, ¿ya? Entonces, hay varias situaciones que se pueden ir analizando para ver cómo nosotros estamos en relación a si cumplimos con estos criterios de calidad como servicio, ¿ya?, como prestadores de salud. Seguridad de la atención, que yo les decía que era parte fundamental del proceso de calidad. Este implica que el prestador y el usuario, ¿no es cierto?, conozcan los riesgos de los eventos adversos. Es decir, yo debo saber como prestador cuáles son los riesgos a los que yo me expongo y a los que expongo al usuario. Sobre todo los procedimientos invasivos, los procedimientos quirúrgicos, ¿no es cierto?, que tienen asociado un mayor riesgo. Se eliminen los innecesarios y que los que puedan prevenirse, ¿no es cierto?, se prevengan en base a la evidencia científica demostrada. Y para eso es súper importante hacer estos sistemas de gestión de riesgo. Muchas veces se actúa después, hay distintas maneras. Nosotros podemos hacer esta evaluación con los sucesos, ya analizando los eventos adversos que ya ocurrieron, pero también poniendo, ¿no es cierto?, como un mapa de nuestro proceso, de este procedimiento en particular, y yo decir, aquí puedo fallar en esto, acá yo puedo ver este otro error, pero analizarlo en el equipo, y de esa manera adelantarnos al daño. Entonces, podemos actuar de manera, ¿no es cierto?, previa al daño, pero también podemos generar efectos después de que ya han ocurrido algunos eventos. Probablemente ese evento que ya ocurrió no lo vamos a poder tapar con nada, ¿no es cierto?, sino que se tiene que enfrentar, pero sin embargo nos sirve de experiencia al equipo para implementar mejoras, ¿ya? El régimen de garantías explícitas, que era lo que yo les decía, si tenía relación o no con calidad, es eso, busca que el Estado como garante de la salud, ¿no es cierto?, en Chile pueda generar estos estándares mínimos de seguridad. Y ahí aparece el concepto de atenciones, ¿no es cierto?, de salud
seguras y de calidad. ¿Ya? Cumplimos mínimos requisitos, decimos que son eficientes, eficaces, oportunas, ¿verdad? Centradas en el usuario, pero además con el menor riesgo posible, o sea, con el menor posibilidad de daño para el usuario. El Sistema Nacional de Acreditación surge a posterior, porque este régimen de garantías explícitas viene con la reforma del 2004, ¿ya? Y el Sistema Nacional de Acreditación es del 2007, y ahí aparecen este concepto de acreditación, que es el que va a venir a medir a través de la superintendencia y de instituciones acreditadoras que son externas, ya, a el Ministerio de Salud, que la superintendencia regula y supervisa, y que van a venir a evaluar a determinados establecimientos de salud. En una primera instancia se generó la obligatoriedad para los establecimientos de atención cerrada, ¿ya? Y se decía que si no se acreditaban, ellos no iban a poder entregar prestaciones GES, ¿ya? Hoy día estamos en el proceso de acreditar la atención abierta, de baja, mediana y alta complejidad. Sin embargo, se habían establecido fechas 2018, 2019, pero con esto de la pandemia, la verdad que la obligatoriedad de estos procesos quedó en nada. Hoy día se revocó el decreto donde obligaba a que la atención primaria se acreditara. Por lo tanto, nosotros en Araucanía Sur no tenemos ningún establecimiento de atención primaria acreditado, ¿ya? Eso no significa que no estén trabajando con ya documentar procesos y preparándose para, ¿no es cierto?, alcanzar esta estrellita. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es más importante? ¿Alcanzar la estrellita o generar un cimiento, ¿verdad?, de procesos que efectivamente cumplan con estos criterios mínimos que mencionábamos ahí y que se realicen con esta mirada de seguridad? La verdad que yo prefiero que generemos esta base sólida primero, esta cultura de calidad que se dice, que los documentos tengan este espíritu de mejora continua, que los equipos se empapen de esto y que se hagan responsables de la evaluación de sus procesos, que encuentren el sentido más allá de sentarnos frente a un computador y que un equipo X, ¿no es cierto?, se ponga a escribir documentos para cumplir con los estándares o con los ámbitos que te pide la acreditación para conseguir la estrellita. Yo creo que hay un paso antes, que generar este proceso de cultura, ¿no es cierto?, de calidad, para que después podamos ir de manera espontánea consiguiendo estas estrellitas, porque ustedes saben que este proceso de acreditación no es único, ¿ya?, sino que vamos a obtener una primera acreditación y después tenemos que obtener una reacreditación y así sucesivamente hasta que, ¿no es cierto?, logremos ya obtener los estándares máximos de calidad, ¿ya? Entonces, y es un constante, o sea, es una evaluación constante hasta el momento como el modelo se ha planteado, ¿ya? O sea, nunca dejaríamos de estar en esta mejora, ¿ya?, y de estar mirando y estar siendo evaluados por estas empresas externas. Aquí yo me salté de la acreditación, se los mencioné ahí, y ustedes van a ver ahora un concepto que a lo mejor, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, que habla de la autorización sanitaria. Me gustaría escucharlos un poco, chiquillos, porque no sé si se entiende, si voy muy rápido, si quedaron muchas dudas por el camino. Josefa levantó la manito. Y me quedó una duda respecto cuando hablabas sobre la acreditación de la atención primaria dentro de la región. O sea, ¿no es obligación de que para el funcionamiento de un establecimiento no esté acreditado en ese No. sentido? Para la atención primaria en algún minuto se sacó, como te digo, un decreto que nos obligaba a estar acreditados al 2019, pero eso no se cumplió. Y ese decreto al final se dejó derogado, es decir, no quedó aplicable ya, y hoy día no es obligatorio. La atención primaria sigue haciendo prestaciones GES pese a no estar acreditado. En Araucanía Norte sí hay establecimientos acreditados, Araucanía Sur no tiene. Recuerden que Araucanía Sur tiene el doble de comunas. Araucanía Sur tiene 21 comunas y tiene alrededor de 56 CESFAM
entre CESFAM y consultorios, ¿ya? Distribuidos en estas 21 comunas. Por lo tanto, el trabajo es arduo. Y lamentablemente, y como ustedes saben, la administración de los establecimientos de atención primaria no es propia del servicio de salud. Nosotros solamente somos referentes técnicos, ¿ya? Nosotros entregamos las orientaciones técnicas y se realizan algunas adecuaciones sobre lo que viene desde el ministerio en relación a la realidad local. Y eso de alguna manera nos juega en contra porque la administración municipal pone a veces otros énfasis que si no está obligado o no está amarrado a recursos, la verdad que no lo ponen como prioridad. Y eso es lo que lamentablemente ha pasado con la realidad de Araucanía Sur. ¿Ya? Araucanía Norte sí ha ido avanzando. No les podría decir porque no sé cuántos son los establecimientos que ellos tienen acreditados, pero sí ellos han conseguido algunos establecimientos con estrellita, ¿ya? Pero hoy día, si nosotros vemos la realidad, piensen ustedes qué pasaría si el ministerio dijera, ya, obligatoriamente tienen todos que estar acreditados para entregar prestaciones GES. ¿Qué pasaría con la población? ¿A dónde se atendería? Claro, no habría... Entonces, son medidas súper arbitrarias. Por eso yo creo que el ministerio también mantuvo o mantiene esta presión, entre comillas, no con fecha para la atención primaria. Porque ustedes saben que hay muchas garantías GES que se resuelven en atención primaria, que se diagnostican y se resuelven en atención primaria. No todas migran al nivel secundario, ¿ya? Entonces, si nosotros dejáramos bloqueado esta opción, el Estado como garante, además, tendría que comprar estas prestaciones al sistema privado. Pero tampoco nosotros como red tenemos una gran cantidad de prestadores, ¿no es cierto?, privados acreditados que puedan entregar estas garantías. Entonces al final se generó también como una especie como de entrampamiento para el propio ministerio, ¿ya?, con esta situación. Entonces yo creo que por eso han ido como paso a pasito con esto de la acreditación como obligatorio para la atención primaria, que no fue lo mismo que para los establecimientos de atención cerrada, porque además los establecimientos de atención cerrada dependen todos del servicio de salud de cada una de las regiones. Entonces es más fácil, ¿no es cierto?, generar estas redes y obligar a que los recursos y distribuir los recursos además con estas prioridades. Lo que no como les decía, lo que no pasa muchas veces en las municipalidades, que tienen otras prioridades, muchas veces asociadas a veces a lo político y no necesariamente a los objetivos sanitarios. ¿Ya? Bueno, como les decía, un concepto que espero que ustedes ya lo hayan visto, para que no sea tan nuevo y les haga sentido lo que podamos conversar, es la autorización sanitaria. La autorización sanitaria es como el permiso que le da la Seremi para que un establecimiento pueda funcionar. Dice, es el acto por medio del cual la autoridad sanitaria regional, que es la Seremi, ¿no es cierto?, permite el funcionamiento de los prestadores institucionales de salud, verificando que ellos cumplan con requisitos de estructura, organización y expresados en reglamentos. ¿Ya? La autoridad sanitaria o la autorización sanitaria hasta hace unos años las entregaban los servicios de salud. No estaba en manos de las seremías, ¿ya? Sin embargo, éramos juez y parte los servicios de salud. Entonces se hizo esta división. El 2006 apareció una ley que decía, hablaba sobre el proceso de acreditación, nos preparó para la acreditación. Entonces sale una modificación de lo que es la autorización sanitaria y ya no todos los establecimientos requieren de autorización sanitaria, sino que los construidos después del 2006 o los que sufrieron modificaciones estructurales después del 2006 requieren autorización sanitaria, pero aquellos que fueron construidos antes del 2006 y que no han sufrido modificaciones en su infraestructura pueden sacar demostración sanitaria. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Son los niveles de exigencia y las oportunidades que les van dando a los equipos para ir haciendo las mejoras a las observaciones que la seremía le hace.
¿ya? Entonces las demostraciones en general están asociadas a un plan de mejora para ir reduciendo las brechas y van generando esta posibilidad de una resolución transitoria que te permite el funcionamiento del establecimiento, no así la autorización sanitaria, que es dicotómica, o lo tienes o no lo tienes, y si no cumples con el 100% no tienes autorización, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pide los requisitos de estructura y organización? Como les decía, son requisitos dicotómicos, se exige el 100% de cumplimiento y de los requisitos de la norma técnica básica. No sé si lo han escuchado. La norma técnica básica está asociada con la autorización sanitaria. Es una pauta que nos dice qué es lo que tienen que tener en estructura. Dice, yo no les puse aquí la planilla, pero ustedes si les interesa lo pueden buscar. Hay una versión que es el anexo 1 de la norma técnica básica que habla de los establecimientos de atención cerrada y la norma técnica básica que es el anexo 2 para la atención abierta. Sin embargo, la atención abierta tiene bastantes brechas o se critica bastante porque se basa mucho en lo que es la atención cerrada, ¿ya? Pero lo importante de este concepto de autorización sanitaria principalmente radica, chiquillos, porque son los mínimos que se le pide a un establecimiento para que pueda entregar prestaciones de salud, para que sea reconocido, ¿no es cierto?, como un centro de salud. Entonces, desde esta base, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos garantizando, ¿qué cosa? La calidad de la atención. Entonces yo primero, para que empiece a funcionar un establecimiento, yo pido la evaluación de la autoridad sanitaria, lo evalúa y si me da el visto yo puedo empezar a funcionar en ese establecimiento, que es lo que nos pasa hoy día cuando se postula a reposición. Queremos cambiar el CESFAM porque el CESFAM se nos hizo chico, aumentó mucho la población de beneficiarios, entonces antes de que ese CESFAM se comience incluso a ejecutar la obra, se van pasando los diseños de planos, de distribución, ¿no es cierto?, de box, etcétera, se pasan por la Seremi para que ella lo vise. Y luego, cuando ya se construye este establecimiento, la Seremi tiene que ir a avisar sus dependencias. Y cuando la Seremi nos da el check, pudiera comenzar a entregar las prestaciones. O sea, recién ahí nos podemos cambiar a la casa nueva y comenzar allí a entregar atenciones de salud, ¿ya? Entonces, por eso es la asociación con calidad y con acreditación propiamente tal, es uno de los requisitos para que el establecimiento, aunque revisó su pauta de cotejo y todo lo que te pide la acreditación lo cumple, si ellos no están autorizados, no tienen la autorización o la demostración sanitaria, no pueden pedir ser acreditados. Ya es un requisito, es la base para poder ser acreditados. Y esta pauta, ahí aparecieron desfasados, me equivoqué en la animación, disculpen, pero lo que te mide es esto, planta física, equipamiento y habla en algunos casos, pero menos relevante, lo que tiene que ver con dotación, con recursos humanos, ¿ya? Eso es lo que pide la pauta de las NTB. Y los manuales de organización y funcionamiento que pide algunos protocolos y que son similares a los que pide la pauta de cotejo de la acreditación, ¿ya? Pero son mínimos para el funcionamiento del establecimiento de salud. Bueno, ya ahí algo lo respondimos. Cuando surge el concepto de calidad en salud, ¿no es cierto? Formalmente surge de manera tácita en el documento de la reforma, ¿no es cierto?, de salud con el GES, ¿ya? ¿Por qué hablamos de calidad en salud? Por esta necesidad de velar por entregar prestaciones seguras, por respetar los derechos y deberes del paciente, ¿no es cierto?, con la ley 20.584, si no me equivoco, que es la ley de derechos y deberes del paciente, donde hablamos no solamente de respetar el consentimiento informado, sino que hablamos de velar por el resguardo de la información del usuario, ¿ya?, que se cruza con otra ley que tiene que ver con la ley de privacidad, o sea que yo tengo que resguardar ciertos aspectos de la vida privada del usuario que no se pueden develar, o sea, no solamente es la información clínica, sino que hay otros que son reconocidos como antecedentes, ¿no es cierto?,
sensibles, datos sensibles del usuario, ¿ya? Y aquí, como cómics, por decirlo de alguna manera, es por esto que también trabajamos en calidad. Porque aquí el médico le dice quietito que un error puede ser fatal, Gutiérrez. López, doctor, yo soy López. O sea, pasamos a otro paciente. De ahí viene el brazalete de identificación, ¿ya? O sea, cosas tan simples que ustedes ahora las ven como normales. En nuestros tiempos, cuando uno era alumno en práctica, no se le ponía brazalete a todo el mundo. Se le ponía a las guaguas, ¿ya? No se le ponía a todo el usuario que llegaba al establecimiento. Es más, a mí me tocó, chiquillos, ver pacientes en el pasillo de preparación quirúrgica, ya para el ambulatorio, que les colocaban un numerito en la frente con masking para ver cuál iba primero y según la prioridad también. Entonces, eso hoy día sería un error garrafal, sería generar, ¿no es cierto?, rechazo por parte de los usuarios, porque los usuarios tampoco van a permitir hoy día eso, ¿ya? Entonces ha ido evolucionando y, como les decía, de manera mucho más rápida en la atención cerrada que en la atención abierta. En general, los procedimientos se describen a través de documentos, está la evaluación de los IAS, ¿no es cierto?, de las infecciones asociadas a la atención de salud, que probablemente fue de los primeros trabajos que se hicieron en calidad, porque empezó esta cultura. O sea, siempre uno estuvo acostumbrado a ver programas de IAS, planes de mejora asociados a las altas tasas de infecciones. Entonces, de ahí partimos con este concepto y se fue acunando a raíz, ¿no es cierto?, de este programa nacional de infecciones. Entonces, como el pariente, el hermano mayor de los procesos de calidad como tal. Lo que ya habíamos hablado del GES, calidad de atención y sus dimensiones, ¿ya?, que tiene relación con lo que veíamos de cuando decíamos que los servicios eran servicios de calidad, ¿verdad? Accesibilidad, debe resguardar la equidad, la competencia profesional, la calidad también tiene dentro de sus estándares la capacitación continua de los profesionales, ¿ya? Satisfacción usuario, del usuario interno y externo, chiquillos. No nos olvidemos que nosotros también tenemos que estar satisfechos y conformes con nuestro desempeño como equipo y también con lo que la empresa o la institución donde nosotros nos desempeñamos nos entrega. O sea, esto tiene que ser para ambas partes. Efectividad, eficiencia, eficacia, seguridad, comodidades que tienen que ver principalmente con satisfacción usuaria, continuidad de la atención. Esto es súper importante, ¿ya? La continuidad de la atención no solamente se da en el papel, se da en la ficha clínica, sino que se da con derivaciones pertinentes, con derivaciones oportunas, ¿ya? Con que exista una articulación de los procesos. O sea, existen procesos que están en la atención primaria y que se parten ahí y que necesariamente me voy a vincular con los otros dos niveles de atención superiores. Si el nivel de atención secundario no funciona y es un cuello de botella, lamentablemente yo no voy a poder dar continuidad a la atención y voy a perjudicar lo que viene abajo, que es la oportunidad, ¿ya? Pasa mucho, ustedes estaban viendo ahí el programa cáncer cervicuterino y de mamas. El de mamas yo me atrevería a decir que funciona bastante bien en relación al resto de los programas, y si lo comparamos con el de cáncer cervicuterino, nosotros tenemos un enorme cuello de botella en el nivel secundario, ¿ya? Por la capacidad de resolución que tienen los equipos. No vamos a analizar por qué, pero aquí tiene que haber un continuo. Y este continuo, la atención primaria genera, ¿no es cierto?, a través del PAP, va a generar una sospecha diagnóstica, y la confirmación diagnóstica la tiene que hacer a nivel secundario, ¿ya? Y ahí quedamos, y interrumpimos este proceso. Y por eso les digo, la continuidad de la atención no solamente se da en el papel, porque en el papel lo hicimos y estamos traspasando a nuestro paciente, pero nosotros también nos tenemos que hacer cargo, ¿no es cierto?, de cómo sigue ese proceso desde lo que estamos entregando de manera directa al usuario, no solamente de lo que queda en la ficha clínica, ¿ya? Que sin duda es súper importante. La historia clínica bien contada del usuario permite que todos los profesionales que tengan contacto con él puedan, ¿no es cierto?, generar una atención integral, ¿no es cierto?, y puedan darse cuenta de en qué proceso este usuario se encuentra, ¿ya? Y obviamente que otra dimensión de calidad es la privacidad, el resguardo de la información, ¿no es cierto?, y resguardar cuando generamos algún procedimiento que pueda violentar la privacidad del usuario, o sea, resguardar todos esos parámetros.
acreditación como tal, no sé si hay dudas, consultas. ¿No? Está muy fome. Ya nos queda poquito. La acreditación como concepto y según lo que define el decreto de fuerza de ley número 1, que es del año 2005, ¿no es cierto?, que viene posterior a la ley del GES, que es la reforma, ¿no es cierto?, donde mencionábamos el concepto de calidad en el 2004, define la acreditación como el proceso periódico de evaluación respecto del cumplimiento de los estándares mínimos señalados en el numeral anterior, que por eso es de la ley, ¿ya?, de acuerdo al tipo de establecimiento y a la complejidad de las prestaciones. Por eso que hay, y van a ver ustedes si se meten a la página de la superintendencia, hay pautas de cotejo para unidades de apoyo que tienen que ver con los laboratorios, la farmacia, con algunos centros dentales, hay ahora una nueva. Entonces, y además, con las que más trabajamos son con las pautas de cotejo generales de atención abierta y de atención cerrada. ¿Ya? ¿Qué nos evalúan en el proceso? Nos evalúan estándares de una declaración explícita, formal y consensuada que establece el nivel de calidad óptimo que el medio en el que se desarrolla la actividad permite. ¿Quién define este estándar? Y aquí es la gran ventaja, y que pese a esa gran ventaja los equipos siguen comprometiendo más de lo que hacen. Y por eso yo les decía al principio, es importante que al documentar los procedimientos nosotros nos miremos qué estamos haciendo y sobre lo que estamos haciendo instauremos algunas mejoras y eso lo documentemos, porque esos estándares mínimos obviamente que nos tenemos que basar en la evidencia científica, en lo que nos dicen las normas, en lo que nos dicen, ¿no es cierto?, los marcos de las orientaciones técnicas que nos rigen como Ministerio, ¿no es cierto?, de Salud. Entonces nosotros definimos como institución. En el caso, por ejemplo, del hospital, el hospital define sus protocolos, define cómo se va a medir y cuáles van a ser sus estándares. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante hacer un diagnóstico de cómo yo lo estoy haciendo para luego documentarlo, para no amarrarnos nosotros, porque la idea no es no generar un documento para no cumplirlo, sino que es ir avanzando. Esto es una escalera, ¿no es cierto? Y es un continuo. Entonces, no tenemos que amarrarnos con el 100, con llegar al último peldaño al tiro, porque en realidad este es un proceso. La idea es que cada vez que nos miremos, nos demos cuenta de que hicimos bien o que hicimos mal, y cuál es la oportunidad de mejora que en esta ocasión vamos a desarrollar. ¿Ya? Los estándares se organizan en ámbitos, que son los ámbitos de la acreditación, ¿ya?, y en características. Los ámbitos es como lo más genérico y es la intención de determinadas políticas institucionales en relación a la seguridad del paciente. Entonces estos son como lo más genérico, el paraguas abierto, ¿no es cierto?, sobre el cual empiezan a desencadenarse las características, que son las verificables más específicos que el acreditador va a ir a evaluar. O sea, hay características obligatorias y hay características no obligatorias. Y en esa definición de las obligatorias son las que sí o sí debemos cumplir en un 100% para acreditarnos, y a eso se le suma un 50% de las no obligatorias. Y eso aplica tanto para la atención abierta como para la atención cerrada en la primera oportunidad cuando yo me presento a la acreditación. ¿Ya? Entonces, para la atención cerrada son 106 características de los 9 ámbitos de la acreditación. ¿Ya? Son 106. Y de esas 106 tienen que trabajar necesariamente 30 obligatorias. Y de las restantes, ¿ya?, de las que les quedan, de las 76 que le quedan, tienen que trabajar el 50% para la primera presentación. Y en el caso de la atención abierta, son un poco menos las características, son 90, y ellos tienen que cumplir con 12 obligatorias, y de las otras restantes tienen que cumplir igual con el 50%. ¿Ya? Y ahora ustedes me pueden decir cómo ellos discriminan cuál van a desarrollar en el caso de las no obligatorias. Lo que se sugiere a los equipos es que ellos puedan ir desarrollando las características no obligatorias en relación a su cartera de prestaciones, ¿ya?, hacia dónde va orientada la estrategia de la institución. Entonces, en base a eso, discriminen cuáles deberían desarrollar
y también en relación a cuáles ellos creen que efectivamente van a poder cumplir, ya en términos de los recursos con los que cuentan y, como les decía anteriormente, en base al diagnóstico que también ellos tienen de cómo se desarrollan los procesos en la institución. Eso es. No sé si hay dudas o consultas, algún comentario. Voy a dejar de compartir. No sé si quieren prenden sus camaritas o van haciendo ahí alguna intervención. Quedo atenta. Yo tenía una duda. Ay, pero la Aranza estaba levantando la mano primero. No, Y dale nomás. Aranza. Bueno, ya, aprovechando que tengo el micrófono abierto. Profe, quedé con una duda quizás porque no escuché o fue muy veloz, pero ya, yo entendí que el 2006 era como un punto clave en la construcción de los establecimientos, como para ver si se da autorización sanitaria, si es después del 2006 u otra cosa, si es que era antes del 2006, pero no me acuerdo cuál era el concepto, no alcancé a escribir, si es que lo podría repetir, por favor. Sí, el concepto es demostración sanitaria. ¿Ya? Y la diferencia que hay entre estos dos es la rigurosidad con la que se aplica la pauta, porque la pauta de evaluación es exactamente la misma para demostración y para autorización, que es lo que les hablaba ahí, que es la norma técnica básica, ¿ya? Que está asociada a atención abierta y atención cerrada, ¿ya? Pero es demostración. Todos las construcciones antiguas, por decirlo de alguna manera, del 2006 hacia atrás, requieren demostración para efectos de la acreditación. Y del 2006 en adelante, o si aunque fueran construidos antes del 2006, pero sufrieron modificaciones en su infraestructura después del 2006, requieren de autorización sanitaria. ¿Sí? ¿Se entendió, Aranza? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, Ok. en temas de exigencia, ¿es más exigente la autorización que la demostración? Lo que pasa es que la demostración no es que sea menos exigente, pero es más flexible, porque comprende, y cuando ustedes vayan conociendo distintos establecimientos se van a dar cuenta de que la infraestructura es bastante distinta. Tenemos los hospitales a lo mejor no es tanto, porque generalmente tienen estándares un poco más definidos, pero sí en la atención primaria, los SFAM, las postas, hay de madera, todavía quedan postas de madera, ¿no es cierto? Sin piso lavable porque son de madera, las paredes no son de un continuo, no tienen botiquín de entrega de fármacos, porque eso también te lo mide la norma técnica, entonces te va generando una mayor flexibilidad en tiempos y por eso el plan de mejora para poder ir adecuando, ¿no es cierto?, este establecimiento lo más cercano posible a los estándares actuales. ¿Ya? Hoy día para la construcción de establecimientos de salud existen el programa médico arquitectónico, los PMA, que eso te permite que todos los SFAM, por ejemplo, cuenten con un mínimo de box, cuenten con una sala de procedimiento, cuenten con una toma de muestra, cuenten con rayos dentales, y eso según la población beneficiaria o la población, ¿no es cierto?, adscrita al establecimiento. Lo mismo pasa con las postas, ¿ya? Y también pasa con los hospitales. Entonces, existe este programa que ha ido regularizando de alguna manera para dar también de la mano con la pauta que aplica la NTB para que esto vaya, ¿no es cierto?, teniendo este vínculo de manera que no construyamos por tincar, ¿no es cierto?, porque el arquitecto o el constructor que contrató la municipalidad le gustaba de 3, 4 pisos el edificio y quería poner solo box multipropósito y no tenía considerado los box ginecológicos que tiene que tener un baño adosado, ¿te fijas? Entonces hay ciertos estándares que han instaurado estos programas médico-arquitectónicos y que van de la mano con cumplir también las NTB. Entonces, no es tan poco probable que cuando se construya un establecimiento tengamos la autorización. Pero se dan casos, chiquillas, en que, por ejemplo, tenemos salas de procedimiento que se construyeron sin lavatorios profundos, que la NTB te lo pide, pero en el diseño del establecimiento pusieron un vanitorio de los que vemos en los sanitarios, no es un vanitorio profundo, ¿te fijas? Entonces, cosas así hacen que la autoridad sanitaria no te dé el pase para que ese establecimiento
pueda funcionar como centro de salud. Esos pequeños detalles, pero principalmente son así de perfeccionistas, ¿ya? Con los establecimientos nuevos, con los establecimientos que se construyeron después del 2006, donde no existían estos estándares de construcción, son mucho más flexibles. Y esa es la gran diferencia entre la autorización y la demostración sanitaria. ¿Se entiende, Aranza? ¿Quedó resuelta tu duda? Sí, profe, ahora sí que sí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Abril estaba esperando? ¿Había pedido Sí, también? profe, desde su experiencia, ¿cuáles han sido los errores más comunes que usted suele ver cuando los equipos tratan de llevar a cabo este proceso para la acreditación? Para la acreditación, principalmente, chiquillas, es que el proceso en sí, por eso les decía que no es malo que exista una unidad de calidad, pero es que queda centrado en el encargado de calidad. Entonces la acreditación se centra en una persona. Y obviamente eso hace que los equipos, ¿no es cierto?, no lo sientan propio y no se suben al carro. Entonces cuando tú vienes a eh, aplicar tus documentos, no tienes oportunidad de supervisarlos porque te encuentras con un montón de obstáculos, pero por sobre todo te encuentras con que en realidad el documento no cumple con las expectativas del equipo. Entonces, y es súper importante que en realidad los equipos conversen de manera integral y cada equipo se haga responsable de su procedimiento. O sea, algo nuestro, por ejemplo, la trazabilidad de las biopsias. En general en la APS, quienes más deberían tener conocimiento en relación a trazabilidad de biopsias son las matronas o matrones, ¿ya? Somos los profesionales de matronería porque somos los que tomamos mayor cantidad de muestra. Deberíamos resguardar, ¿no es cierto?, que se rotulen bien. Tenemos que custodiar la cadena, ¿no es cierto?, valga la redundancia, de custodia. Por lo tanto, no debería venir, y no lo digo con el afán de pelear con el color de enfermería, pero no debería ser la enfermera de procedimiento, por ejemplo, la que haga la trazabilidad, porque está encargada y ella sí debería ser la persona que le corresponda hacer todo lo que tiene que ver con gestión clínica, el ámbito de gestión clínica, ¿ya? Porque probablemente tiene otras expertise que nosotros no tenemos. Entonces, ese es uno de los grandes errores, que en general se centra en una persona esta responsabilidad y después intentamos, cuando ya tenemos todo zanjado, sumar al resto. Entonces ahí se generan quiebres en los equipos y se genera como esto que les mencionaba en la primera diapositiva. Hoy ya vienen los de calidad, ya viene la encargada de calidad que nos viene a pedir que hagamos más cosas. Entonces empiezas a generar un rechazo desde el otro lado del equipo. Entonces la idea es que la unidad de calidad, si bien es cierto, va a estar conformada por un encargado que tiene que ser del área de la salud, ya con formación en calidad, pero que tenga un comité de calidad que lo asesore, que sea bastante sólido y que no esté centrado solo en profesionales, ¿ya? Recuerden que el equipo de atención no lo hacen solo los profesionales, lo hacen los TENS, los hacen los administrativos, que tienen mucho que decir. Entonces, también sumarlos a ellos en esta evaluación de los procedimientos, de los procesos, de manera que también vayan aportando con su granito de arena y generando también mayor especificidad en los documentos y que a la vez después sean replicables y aplicables al equipo del día a día. Eso, yo creo que eso es como la principal brecha que tienen hoy día en relación al trabajo de calidad, que se centra en una figura, en una persona como responsable. Muchas gracias, profe. Bueno, no sé si hay más dudas, consultas. ¿No? Creo que no. Les agradezco el tiempo y la atención que prestaron. Espero que haya sido interesante la temática para ustedes y bueno, cualquier duda o consulta la pueden seguir haciendo después a través del profe Claudio. Muchas gracias, Marisol. Muy, muy interesante porque esto está en el contexto en el cual estamos avanzando en el módulo, porque obviamente el contexto de atención primaria
es uno que trabajamos en el ámbito de la gestión. Obviamente después otras cosas que tú hablaste en la atención secundaria y terciaria, eso lo vemos en los siguientes módulos. Entonces es interesante ver cómo la calidad en salud atraviesa los niveles de atención, tiene obviamente sus propias características según el nivel, y también por las características de nuestro propio sistema, que eso es lo otro relevante que tiene lo presente. Así que muchas gracias por el contexto, por la información, y esto nos ayuda a lo que tenemos que hacer durante este semestre, que está relacionado con conocer la acreditación en salud en el contexto de la atención primaria, que es lo que revisamos en este módulo. Así que muchas gracias por la información y por la clase. Muy interesante. Gracias a ustedes, que estén muy bien, que les vaya bien. Me parecieron súper interesantes los objetivos, ¿ah? De los equipos que estaban ahí, lo que alcancé a leer, lo que alcancé a escuchar. Súper. Y bueno, eso en realidad, todos los objetivos que se están planteando es efectivamente trabajar con calidad, pues desarrollarlos de la mejor manera les va a llevar a generar prestaciones de calidad. Eso, que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces a la profesora. Para que ustedes sepan, en plataforma quedaron los objetivos, y además abrí un foro por si acaso hay alguna consulta o duda, recordando que vamos a trabajar desde la atención primaria hasta ASIS, uniendo el tema de objetivos y alguna situación al respecto. No sé si hay dudas, consultas o preguntas antes de terminar, porque creo que con la sesión de hoy fue bastante provechosa, y además de eso dejamos listo el escenario para ir trabajándolo en términos de objetivos. La próxima sesión deberían ustedes traer algunos objetivos resueltos. Quedaron 5 para cada uno de ellos, así que para cada uno de ustedes, así que estaríamos bien al respecto. Adelante, Francisca. Sí, profesor, lo que pasa es que según calendarización, la próxima semana tendríamos como la segunda tanda de las presentaciones de ensayo, de los avances de ensayo. Exacto. ¿A continuación tendríamos esto o...? Sí, es a continuación, y hay que recordar que esa es la semana del 4, y hay que acordarse que después tenemos receso. Entonces ahí, para ir viendo que hay que tratar en lo posible de que en esa sesión donde tengamos el avance, el avance lo traigamos lo más desarrollado posible para después ir cerrando más rápido. Es eso. Ya, profe. Entonces, en resumen, sería la próxima semana, la del 27, avances de ensayos, y la semana del 4 Exacto. seguimos avanzando con el taller. Exacto. Otra cosa también, y esto es para que lo tengan presente, las próximas pruebas son a base de casos como este, ¿ya? No hay temas, sino que se plantea, está el siguiente caso y le pedimos, por ejemplo, háblenos de tal cosa y relacionada con el caso. Entonces, es para eso que hacemos estos talleres, porque los talleres nos ayudan después a resolver las otras áreas. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, había un tema con personal, había un tema de dirección, y hay un tema también relacionado con indicadores en términos de cómo las organizaciones de atención primaria pueden, obviamente, enfrentar la demanda, dar oferta, cobertura, seguimiento y todos los otros indicadores que ustedes plantearon, que son normas técnicas de gestión. Eso. No sé si hay otra consulta, duda o pregunta, sino para liberarles, para que vayan a tomar once o algo al respecto, o sigan estudiando como... Bueno. Adelante, señorita Javiera. Profe, yo quería consultar sobre el video de la clase que acabamos de tener, si va a estar disponible en plataforma. Sí, tiene que bajar primero. Ah, ok. Apenas baje, lo subo. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, consulta? Emilia. Dijo que tenemos que presentar los 5 objetivos por grupo. Sí, es que por eso lo hicimos 5 nomás. Ah, ya. Porque es mucho más abarcable que si nos tocaran todos los que trataron de hacer. No, van a ser solamente esos 5. Algunos los modifiqué, pero no tanto tampoco. Y respecto a la modalidad de la próxima clase, ¿se tiene...? Lo que pasa es que la próxima sesión, si no me equivoco, tiene que ver con los avances de los ensayos. Seguimos presentando ensayos. Eso. Pero yo le voy a solicitar a la profesora que les envíe a la delegada lo que se va a trabajar en la próxima sesión, para que estén más tranquilas, pero en realidad lo que tenemos que ver es ensayos. Luego de eso viene el trabajo del taller,
o sea, de la BP, para luego ir avanzando en las otras temáticas. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias. Catherine. Profe, los objetivos hay que llevarlos como desarrollados, hay que buscar información Sí, acerca de ellos. es tal cual como si lo hiciésemos para un tutorial. Obviamente Ya. que esto es taller más que tutorial. ¿Por qué razón? Porque todos presentan para todos y eso les sirve al resto, porque no todos alcanzan a revisar los objetivos del resto. O sea, no todos tienen el mismo objetivo. Porque en Ya. estricto rigor, si fuese en ABP, todos deberíamos revisar el mismo objetivo. No sé si me entienden. Todos deberíamos revisar, por ejemplo, la dependencia administrativa y técnica del APS. Pero eso lo tiene solo un grupo. Por eso es importante la presentación de ese grupo, porque los objetivos son, cada grupo tiene objetivos diferentes y nutre el objetivo del otro. Es Ya. por eso es taller, pero es ABP, sigue siendo en ABP. Daniela, Gracias, profe. ¿a usted? Profe, esto ya se lo dijo la Fran, pero no me quedó muy claro. Bueno. Entonces, la próxima semana son avances de ensayo Avance de los ensayos. solamente, y los talleres la semana que viene después, o Sí. los talleres también son la otra semana. Voy a consultar a la profesora, que ella lo tiene más claro, porque creo que alcanzaríamos a presentar avances la próxima semana, además porque no son tantos ensayos, porque es la mitad. Ya, ¿Sí? entonces probablemente la próxima semana sería ensayo y taller. Posiblemente, pero déjeme conversar con la profesora, y la profesora va a enviar el correo a la delegada. Ya, muchas gracias. Gracias. Josefa. Profe, dentro de las instrucciones de este taller estaba, bueno, hacer un PPT y ese Sí. va a ser el que vamos a tener que presentar la Exacto. próxima clase. Es un PPT, hacer como a diferencia de cuando hacemos ABP en un tutorial. Lamentablemente en el tutorial, bueno, aquí llévenlo también, porque si lo tenemos que hacer presencial, ¿ya? Es por eso. Pero es para que tengan un soporte para la resolución de los objetivos, porque eso es lo que van a ver sus compañeros. Ya, súper. Y también aparecían las instrucciones a hacer un Word con la resolución del caso. ¿Eso igual lo vamos a tener que presentar el próximo día? Ese no se ¿O es presenta, diferente? sino que se deja como material de apoyo para que los demás compañeros, por ejemplo, hoy no entendí cómo los compañeros hablaron sobre tal cosa, entonces puede ir después al documento y revisarlo. Ah, ya, perfecto. Eso es como el material de apoyo a los compañeros que quieran revisar lo que ustedes presentaron. Es eso, es como material de apoyo. Ya, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, quedan en libertad de acción. Ok. Gracias, profe. Gracias, que esté muy bien. Profe. Voy a dejar.